Hola, buenos días a todos y a todas. Muy buenos días. Antes de nada, daros las gracias a todos por conectaros a esta nueva sesión de Office Hour, la número 6. Mi nombre es Verónica Pancorbo y pertenezco al equipo de KPMG Impulsa. Y hoy contamos con Rubén y Sari, ambos son del equipo de SSC Cloud de KPMG Impulsa, y nos van a hablar sobre los plazos a cumplir en la sesión laboral. Todas las cuestiones a nivel laboral que llevamos desde KPMG Impulsa, la gestoría online, debe cumplir con unos requisitos de plazos y tiempos. Y hoy vamos a tratar este tema, así que sin más dilación os dejo con nuestros expertos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Verónica. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, como decía, muchas gracias por asistir a este Office Hours. Gracias por vuestro tiempo. Y como ya os adelantaba mi compañera, en el reciente Office Hours de hoy vamos a hablar sobre los plazos a cumplir en la gestión laboral. ¿Vale? Es un tema que nosotros diríamos fundamental dentro de lo que es la administración de personal para cualquier tipo de empresa. Y especialmente, además, diríamos que para vuestra actividad todavía aún más, porque como sabemos todos, manejáis muchos grandes volúmenes de administración de personal, de gestión de administración de personal, así como un poco de, digamos, poco margen de reacción en cuanto a los plazos. Entonces, por estos dos factores combinados, digamos que son un poco los grandes enemigos de los plazos a cumplir en la gestión laboral. Y es por ello que consideramos muy importante que bueno, por lo menos los conozcáis para poder trabajar conforme a ellos. Vale, sin más dilación, vamos a empezar con los temas que queremos tratar, ¿vale? Hemos dividido un poco la presentación en 4 bloques, ¿vale? Que obviamente cuando nos ponemos a hablar de los plazos en general, hay infinidad de plazos con las administraciones, pero vamos a tratar solo aquellos los que nos influyen sobre todo en el día a día de vuestra gestión, enfocado un poco también, como digo, a vuestra actividad. Como podéis ver, en la primera presentación aparecen 2 grandes iconos, ¿vale? Que son el de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal. Como digo, son infinitas administraciones e infinitos sus plazos, pero estas son con las 2 que tratamos en el día a día y digamos un poco también las más exigentes en cuanto a la cumplimentación de estos plazos. Como os decía, vamos a tratar 4 grandes áreas. La primera de todas, la conocida como los procesos de afiliación, que son básicamente lo que hacemos en el día a día con los movimientos de personal, las altas de empleados, bajas de empleados, así como la variación de sus contratos. Tras ello, incidiremos en el tema de las incapacidades temporales, lo más común conocido como bajas médicas. También daremos un pequeño repaso a los embargos y los plazos de estos. Y por último, para cerrar, tocaremos también los ceses del empleado, un poco en la misma línea que las bajas, pero teniendo en consideración los distintos tipos que existen y los plazos con los que nos vemos acogidos a ello. Vale, en primer lugar vamos a uno de los más importantes, me reitero, sobre la afiliación de los trabajadores entraríamos en el proceso de alta. Como ya imaginaréis, pues es cuando queremos dar de alta a un trabajador en nuestra sociedad. Bueno, pues hay que hacer varios pasos previos, en vuestro caso bastantes más, pero el que atañe un poco la relación con nosotros es lo que vamos a comentar a continuación. Como sabéis, antes de que un empleado comience a prestar servicios para vuestra sociedad, debe estar principalmente comunicado a las 2 administraciones que aparecen en pantalla, la Seguridad Social y el SEPE o Servicio Público de Empleo Estatal. Empezando con los plazos sobre esto, vamos a incidir en el más exigente, que además será el más exigente de todos los plazos que veamos hoy, que será el plazo de la Seguridad Social para dar de alta a un trabajador. Como veis en la diapositiva, nos aparece el plazo de 60 días naturales previos, es decir, en el momento que nosotros tengamos la intención o sepamos un poco con más certeza que vamos a contratar a un trabajador, tenemos 60 días naturales antes de que comience a prestar servicios para, digamos, mecanizar o comunicar ese movimiento a la Seguridad Social. ¿Vale? Como podéis observar, no aparece ningún plazo posterior, porque es fundamental que
no se puedan hacer tras el comienzo de la actividad del trabajador. Como ya sabéis, es fundamental que el trabajador, antes de comenzar a prestar servicios, esté dado de alta al menos el día antes en la Seguridad Social. Es por ello que os incidimos mucho en los plazos sobre todo sobre este tipo de movimientos, para que lo tengáis en cuenta, ya que hay que incidir en una cosa. En algunos casos, técnicamente, sabéis que podemos hacer el movimiento en el propio mismo día que el trabajador empieza a prestar los servicios. Es decir, si hoy día 14 de septiembre un trabajador comienza su actividad, es verdad que técnicamente se le puede dar de alta hoy sin estar fuera de plazo. Eso sí, que técnicamente sea correcto no significa que sea correcto a todos los efectos, ya que os pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros somos conocedores ahora mismo de ese alta del trabajador, imaginaos, que ha comenzado a prestar servicio a las 9 de la mañana. Pues, y nosotros mecanizamos el alta, digamos, a las 10. Pues obviamente estamos en plazo por ser el mismo día y técnicamente es correcto, pero en ese intervalo de una hora en el que el trabajador está trabajando, no está dado de alta en la Seguridad Social con los riesgos que ello conlleva. Además, sobre todo teniendo en cuenta vuestra actividad, que se basa pues en el transporte de paquetes, y que el trabajador tiene que salir a la carretera con el riesgo de sufrir algún tipo de accidente. Por eso, fundamental, alta previa por lo menos el día de antes a que va a comenzar los servicios en la empresa. En segundo lugar, hablaremos del SEPE, ¿vale? En cuanto al SEPE, el plazo es un poquito más flexible. Como veis, son 10 días hábiles siguientes a la contratación. Es simplemente comunicar el tipo de contrato para que quede registrado. Es algo obligatorio y a los mismos efectos, con la misma importancia de la Seguridad Social, pero únicamente tiene ese plazo un poco más flexible. No confundirlo, además, con la entrega, digamos, que hacéis vosotros del contrato para el trabajador para que lo firme, sino que es un proceso independiente que realizamos nosotros directamente mediante las sedes electrónicas, en este caso de la administración del SEPE. Vale. Otro de los procesos más habituales son las bajas de los empleados, cuando un trabajador pues termina su relación con la empresa y vamos a comunicar a las administraciones que ya no va a continuar. Lo mismo, nos veremos afectados por estas dos administraciones principalmente, y en este caso, hablando de la Seguridad Social, que también es el plazo más estricto, como podéis ver, se puede hacer de manera previa. Siempre, bueno, comentar eso, que en general todos los plazos, en cuanto a hacer los movimientos con la mayor previsión posible, las administraciones siempre son lo más flexibles posible. No es así cuando ya ha pasado la situación, que como vemos en este caso para las bajas serán de 3 días naturales posteriores. Muy importante, naturales. Hay que tener en cuenta los fines de semana. Si nosotros, por ejemplo, comunicamos una viernes, o un trabajador ha cesado el viernes, hay que tener en cuenta que tanto sábado como domingo computarán a efectos de este plazo, para que vosotros lo podáis tener en cuenta y comunicárnoslo, como lo veremos un poco más adelante, con la mayor antelación posible. En el caso del SEPE, en este caso, cuando cesa un trabajador, enviaremos lo que es denominado como el certificado de empresa o certificado de desempleo, que en vuestro día a día pues os sonará bastante. Este certificado es básicamente lo que os entregamos junto a la liquidación del trabajador, al finiquito, ese documento anexo en el cual refleja el motivo de la baja y las cotizaciones del empleado durante el periodo que ha estado en la empresa. Adicionalmente a esto, veis que hay un plazo de 10 días hábiles para comunicarlo. Nosotros hacemos la comunicación en paralelo mediante la sede electrónica nuevamente a la propia administración, para que los datos, digamos, vayan por una doble vía. Y bueno, a día de hoy es imprescindible comunicarlo, como digo, electrónicamente. Bueno, y por último lugar, en cuanto a afiliación, entraremos en el proceso de variaciones. Los que estéis ya acostumbrados a trabajar con nosotros, sabréis a qué nos referimos con variaciones. Son aquellos movimientos, cualquier movimiento del contrato que no recoja los anteriores de alta y baja. Por ejemplo, los más comunes que os reflejamos, para que os hagáis una idea, pues son cualquier tipo de modificación, por ejemplo, de la jornada de trabajo. Estamos hablando, pues por ejemplo, cuando un trabajador está a media jornada y queremos que pase a jornada completa, por ejemplo, pues requerirá un movimiento que también está sujeto a un plazo. Lo mismo con
bueno, con cualquier tipo de movimiento podemos ver los siguientes: prolongar la duración de la relación laboral, tanto las prórrogas que tanto utilizamos como las transformaciones en indefinidos. Ambos son un poco distintos, ahora lo desglosaré un poco para que lo tengamos en cuenta. Y por último, bueno, la modificación del tipo de contrato, como me quería referir a lo indefinido. Y también quería hacer hincapié en otros movimientos que quizá pueden pasar un poco más desapercibidos, pero pueden implicar un movimiento en alguna de las administraciones y, por tanto, estar sujetos a estos plazos que estamos comentando. Un ejemplo de ello es los cambios de categoría o cambios salariales. Es verdad que muchos, por ejemplo, quizás desconocéis esto y, por ejemplo, cuando llegan las nóminas a final de mes nos indicáis, pues este trabajador este mes ha pasado a ser dispatcher y va a pasar a cobrar pues un bruto mayor. Claro, ese cambio de categoría puede suponer que dentro del encuadre del convenio cambie su situación y deba ir dentro de otra categoría y, por consiguiente, dentro de otro grupo de cotización. Todo lo que es relativo a cambios de cotización implica esa comunicación a la Seguridad Social y, por tanto, está sujeta a este plazo que estamos comentando. Por eso es importante tener la máxima previsión posible y saber, pues eso, que desde si tenemos pensado hacer un cambio de este tipo, como un cambio mensual de salario de categoría, no basta tan solo con decirlo en el último momento, sino que requiere hacerlo con la antelación suficiente para que desde el día 1 pueda estar acreditada esa situación en la Seguridad Social. Vale. Bueno, antes de introducirme con los demás aspectos un poco más en profundidad, el plazo en Seguridad Social para este tipo de movimientos es el mismo que para las bajas. Es un poco más flexible y será de 3 días naturales posteriores a que haya sucedido pues lo denominado el hecho causante. Por ejemplo, si hoy día 14 un trabajador cambia su jornada, tendremos hasta el día 17 de septiembre incluido para mecanizar ese movimiento. El 18 ya no sería posible. Vale. Luego también, bueno, en este caso hay que decir que no se pueden hacer de manera previa. Es decir, si nosotros hacemos digamos, la misma transformación, el ejemplo que os ponía, hoy a día 14, no será hasta hoy cuando podamos mecanizar ese movimiento, comunicarlo a la Seguridad Social. Y un poco por hacer énfasis en uno de los movimientos que hacemos más en el día a día, vamos a hablar un poco de las finalizaciones de contrato y de las prórrogas y transformaciones en indefinido. Aunque bien los dos suponen la continuidad del trabajador, no se tratan de la misma manera. ¿Por qué? Las prórrogas no es necesario, digamos, comunicar a la Seguridad Social porque no tienen ningún cambio en la cotización del trabajador. Eso sí, sí que es necesario abordar dos cosas. El trabajador tiene que ser conocedor en el momento de su fin de contrato si va a continuar o, por el contrario, va a cesar en la empresa, porque de no ser así, digamos que la no comunicación de la continuidad del contrato y de las condiciones en las que lo va a hacer puede llegar a suponer que tácitamente se convierta en indefinido el propio empleado. ¿Vale? Luego, en cuanto a las prórrogas, como bien digo, no hay que comunicarlas a la Seguridad Social, pero sí hay que hacerlo al SEPE en los 10 siguientes días hábiles. ¿Vale? Esa comunicación va de nuestra parte, lo mismo que los contratos, no confundir con lo que habitualmente el documento que firmáis vosotros, que para lo que sirve es lo que digamos, lo que acabo de comentar, mantener la forma de que el empleado sepa sobre la continuidad de su contrato. Al contrario de las prórrogas, como digo, atienden a la misma necesidad, pero la transformación a indefinido sí que está sujeta al plazo estricto de los 3 días para variaciones, porque como digo, supone un pequeño cambio en la cotización. Los contratos indefinidos son un poco más baratos a la hora de cotizar, entonces eso implica que necesitamos conocerlo, bueno, que tenemos el plazo para comunicarlo de 3 días hábiles, de 3 días naturales, perdonad, para la comunicación de este movimiento. Por eso siempre intentamos también hacer mucho énfasis en cuanto al control de los vencimientos de contrato, que pues vamos un poco insistiendo en que nos comuniquéis con la mayor antelación posible para poder realizar esos movimientos en el plazo correcto. Y esto sería un poco todo en cuanto al tema de la afiliación.
Si os parece, vamos a continuar con lo que comentábamos de las incapacidades temporales, para lo que os voy a pasar a mi compañera Sari. Bueno, no, perdonad, disculpadme. Que queríamos antes, aunque es un poco en general, eh, va sobre todo en relación a estos movimientos de afiliación que, como digo, son los más exigentes, que son los propios plazos con nosotros. Como sabéis y insistimos a diario, y bueno, según lo que hemos visto, habéis visto que son unos plazos muy exigentes, que vosotros tenéis muy poca antelación para incluso conocer cuando un trabajador comienza a trabajar en vuestra empresa, incluso de un día para otro. Pero claro, los plazos son los plazos en seguridad social y hay que respetarlos. Entonces, por eso os pedimos principalmente estas antelaciones, que como veis en pantalla son de 48 a 72 horas, para poder nosotros garantizar la correcta tramitación. Tened en cuenta que, claro, en cuanto recibimos el movimiento de vuestra parte, si va muy justo de tiempo de la comunicación respecto al plazo, nosotros debemos organizar cuándo vamos a gestionar ese movimiento, cómo gestionarlo, cuál es la manera más adecuada y el tiempo que todo ello supone dentro de la organización. Luego también os pedimos que tengáis en cuenta estos tres factores que añadimos en la diapositiva, que son, por ejemplo, la acumulación de tareas en el mismo plazo, que a ello, con lo que nos queremos referir con esto es que al final, para vosotros, coinciden todas las necesidades de volumen, digamos. Estáis acogidos a los mismos volúmenes de producción, digamos, pues por ejemplo las Prime Weeks, por ejemplo, campañas donde se realizan más ventas, donde los repartos pues aumentan en la misma proporción. Entonces, claro, tenéis que tener en cuenta que quizá un movimiento aislado sea rápido de gestionar y podamos asumirlo, pero cuando todos tenéis las mismas necesidades y nos llegan en el mismo tiempo y forma, pues necesitamos, por lo menos, contra más antelación tenemos, es más fácil para nosotros organizarnos y de esa manera pues minimizar al máximo las incidencias y que todo se pueda garantizar que se entrega correctamente en los tiempos y que se comunique de la manera necesaria a las entidades. Y luego, por último, quería también hacer un poco de hincapié en la recepción de solicitudes dentro del horario de trabajo. Esto nos referimos un poco sobre lo mismo. Pongamos un ejemplo. Ahora mismo en horario de verano estamos trabajando hasta las 3. Si nosotros recibimos, por ejemplo, una solicitud de alta para el mismo día, pongamos, que ya he dicho que no es el caso correcto, aunque sea técnicamente posible, la recibimos a las 3 menos cuarto, pues obviamente tenemos 15 minutos para recibir ese envío, detectarlo, gestionarlo y mandarlo a las administraciones de manera correcta. ¿Eso qué pasa? Que claro, como digo, un movimiento aislado puede ser, pero al final tenéis que tener que contar con que nosotros necesitamos cierta organización y que no siempre estamos en la condición de recibir un movimiento y hacerlo instantáneamente. Entonces, por ello, siempre este plazo de 48 a 72 horas para lo que comentábamos. También esto garantiza que si se cumplen en estos plazos, nosotros estamos comprometidos, pues eso, a la documentación correspondiente que también generamos de vuelta, digamos, como el contrato de trabajo, pues esté disponible para el momento en el que el trabajador, incluso previo a que él haya empezado a desarrollar su actividad. Y un poco en relación con estas dos también últimas, la falta de datos y errores en la comunicación. ¿Qué pasa? Que si tenemos una comunicación con 15 minutos para tramitar, por ejemplo, muchos de vosotros habéis tenido el caso de que, por ejemplo, el tema del número de la seguridad social, el trabajador no sepa cómo adquirirlo, o nos lo facilite o nos lo quiera facilitar, y por los plazos que manejamos, no tengáis tiempo a mandárnoslo en el proceso del alta. Entonces nosotros, como sabéis, podemos acceder a ellos si tienen el resto de datos correctamente, pero hay en ocasiones que no. Puede ser que un número de su DNI no coincida, por ejemplo, y ya perdemos la posibilidad de adquirir su número de afiliación, sin el cual no podemos darle de alta. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenemos este plazo de comunicación y estamos hablando de que estamos haciendo un alta en media hora, pues necesitaremos contactar con vosotros. Puede que vosotros ya no estéis en la oficina, que no veáis el correo, que no atendáis una llamada y que al trabajador no se le pueda dar realmente de alta en ese plazo. Por eso, de nuevo, perdonad, reitero la importancia de, sobre todo, de intentar manejar estos plazos en la medida de lo posible. Sabemos que a veces no podéis, pero sobre todo insistir en que agiliza mucho la gestión
y sobre todo minimizan estos problemas que ocasionan, como por ejemplo el de la falta de datos. Y ahora sí, esto sería todo lo que quería comentar en cuanto a afiliación. Vamos a pasar, si os parece, al proceso de incapacidades temporales, para el que os lo va a explicar mi compañera Sari. Buenos días a todos, gracias por asistir. Como ha dicho mi compañero Mainer, yo voy a pasar ya a hablar de los plazos en la presentación de los partes de baja médica. Ahí. Ahora estamos hablando de los partes de baja, alta o confirmación de médicos que pueden darse. Bueno, estamos dentro de la incapacidad temporal, que es aquella situación en la que el trabajador deja de ser apto para trabajar en las funciones de su puesto de trabajo y, por tanto, se suspende la relación laboral entre empresa y trabajador. Es decir, el trabajador no tiene la obligación de prestar sus servicios en la empresa y la empresa no tiene la obligación de pagarle una retribución. Esta incapacidad temporal se puede dar por dos tipos de contingencias, una por enfermedad común y otra por accidente de trabajo. En ambas situaciones, tanto de enfermedad común como de accidente de trabajo, el facultativo correspondiente, ya sea el médico de cabecera o el de la mutua, se encarga de expedir un documento que es un parte médico. Este parte puede ser primero el de baja, alta o de confirmación. En ambos casos, el trabajador tiene la obligación de presentar este documento a la empresa. Debe hacerlo en un plazo de 3 días desde que lo recibe. Esto quiere decir que si recibe el parte de baja, tiene la obligación, está obligado, porque si no, en caso de no entregarlo en este plazo o directamente no entregárselo a la empresa, puede ser sancionado disciplinariamente. Tiene que entregarlo, como digo, en 3 días, y la empresa tiene la obligación de comunicar esta información a la Seguridad Social. En este caso, nos encargamos desde KPMG. Por tanto, la empresa nos tendrá que remitir a nosotros ese parte médico directamente, de forma inmediata, para que podamos comunicarlo a la Seguridad Social en plazos. Por ello, decimos que existe un plazo también para la empresa de entregarnos a nosotros ese parte, que sería un máximo de 5 días desde que lo recibe, para que no transcurra demasiado tiempo desde que el trabajador lo entrega hasta que nosotros lo comuniquemos a la Seguridad Social. Si esto no se comunica a la Seguridad Social, es decir, la información que recibe la empresa por parte del trabajador de su baja, alta o confirmación, podría ser sancionable para la empresa si no se comunican en los plazos que existen. En casos de COVID, actualmente es cierto que no se ha actualizado de forma correcta en la Seguridad Social la forma de informarlo en el parte médico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el parte que el médico o el facultativo correspondiente da al trabajador, aparece como una enfermedad común. Pero esto lo tenemos que comunicar a la Seguridad Social como un accidente de trabajo, ya que es asimilado. Es decir, económicamente el trabajador percibirá una prestación como si se tratara de un accidente de trabajo y no una enfermedad común. Entonces, si un trabajador entrega un parte en el que pone enfermedad común y la empresa es conocedora de que se trata de una baja por COVID-19, es importante que también nos lo informe a nosotros. En caso de conocer esta información, como digo, ya que nosotros la única manera de conocerla sería una vez la Seguridad Social tenga esta información y nos comunique que se trata de un accidente de trabajo. Pero normalmente esa información la tenemos que mandar si el médico o la mutua no la manda a la Seguridad Social, lo tenemos que mandar nosotros obligatoriamente, como he dicho. Si en el momento de recibirla la Seguridad Social no tiene esa información, no sabremos en el momento de informar la baja en la ficha del trabajador si se trata de un accidente o no. Por eso es importante que, si la empresa conoce la situación, nos la informe en el momento de enviarnos el parte. Estos plazos que he comentado son tanto para accidente de trabajo, pero en los casos de accidente de trabajo sí que hay otro plazo para comunicar, y es que, aparte del parte médico, hay que comunicar un parte a través del sistema Delta, ¿vale? Que es simplemente informar al sistema Delta de las causas que han motivado el accidente de trabajo. Es el cuestionario que os mandamos cuando recibimos un accidente de trabajo, ¿vale? Donde se pregunta el día del accidente, cómo se ha causado, si es leve, si es grave, un poco que el trabajador explique qué le ha pasado, porque esta información nosotros le tenemos que mandar al sistema Delta, que también es obligatorio, ¿vale? En los casos de accidentes sin baja médica, se puede comunicar este fichero en los 5 días hábiles del mes siguiente, ¿vale? Y en casos de accidente con baja médica, en el caso de si es un accidente leve,
tenemos que comunicarlo 5 días posteriores al alta. Y en caso de accidente grave, tenemos que comunicarlos las 24 horas siguientes al que se ha producido el accidente del trabajador. ¿Vale? En el mismo caso de que no comuniquemos el parte médico a la Seguridad Social, si no informamos este fichero al sistema Delta, también pueden haber sanciones a la empresa. Dependiendo de la gravedad del accidente, si es leve o si es sin baja, si es leve o si es grave, la sanción podría llegar hasta 1.250 euros si no se comunica en plazo, que son estos días, esto lo que pone la diapositiva, 5 días hábiles del mes siguiente si es sin baja, 5 días posteriores al alta si es un accidente con baja y es leve. Vale, ahora pasaremos a hablar de los embargos con mi compañero Mainer, que explicará también un poco los plazos que tenemos para comunicar los embargos a la administración correspondiente. Vale, gracias, Sari. Como os decía, vamos a tratar un poco el tema de los embargos, ¿vale? Otro de los 4 habituales, digamos, en la gestión del personal en el día a día. Y bueno, vamos a hacer un poco, aparte de los plazos, un poco hincapié en lo que consisten y un poco los trámites que tenemos que hacer, ¿vale? Como sabéis todos, los embargos al final son un acto administrativo en el cual a una persona física que tiene una deuda, bueno, se le obliga a devolver el importe mediante varios procedimientos. En el que nos atañe a nosotros sería el embargo de salarios, una vez está prestando servicios para vuestra sociedad. Como sabéis, en el momento de, digamos, una de las formas que tienen las administraciones para cumplir el pago de esta deuda es convertir a la empresa en la que trabaja el empleado como obligado a retener unas cantidades proporcionales para que así se pueda saldar el pago conforme él va percibiendo su retribución mensual. Vale. Bueno, como punto inicial os vamos a explicar un poco cómo se notifican, cómo surge el embargo. Bueno, el trabajador puede ser conocedor previamente porque obviamente es una deuda sobre su propia persona, pero digamos ya en lo que respecta a nosotros, ¿cómo se notifican? Pues como resumen nos diríamos que a través de cualquier medio, ¿vale? Ellos tienen la posibilidad de hacerlo así. Como sabéis, todas las administraciones tienen la posibilidad casi de generar este tipo de embargos. Lo más habitual, como sabéis, pues pueden ser las administraciones territoriales, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, o las dos que aparecen en pantalla, que además son las dos más habituales, que son la Agencia Tributaria Hacienda y Seguridad Social. ¿Vale? Como comentábamos, se notifican a través de cualquier medio dependiendo un poco de la administración. Sí que es verdad que las dos más habituales, Hacienda y Seguridad Social, ya hoy en día lo hacen todo a través de sus medios electrónicos. Pero pues como añadimos también, pueden comunicarse a nosotros a través de correo postal. Estas notificaciones, como apoderados vuestros, generalmente nos llegan como una notificación en la cual nosotros recibimos directamente y podemos gestionar. ¿Vale? Una vez conocido el embargo, vamos a hablar de un triple proceso de las 3 actuaciones que hacemos. Vale. En cuanto a las 3 actuaciones, digamos, serán, en primer lugar, recibimos la notificación, como comentaba, a través de un medio electrónico, y el primer paso que haríamos será responder a la propia administración que nos ha mandado esa notificación de embargo, para el cual, entrando en el tema de los plazos, tenemos 10 días desde la recepción de dicha notificación. ¿Vale? Como digo, recibimos la notificación y respondemos a la administración un poco como acuse de recibo de que somos ya conocedores de esa obligación. Digamos que esa sería la primera actuación. A continuación, la segunda sería enviaros a vosotros la propia notificación, un poco explicándoos el procedimiento a seguir, como sabéis habitualmente lo hacemos, y un poco para que seáis conocedores de dicha situación y que a partir de la fecha de notificación tenéis la obligación de empezar a retener esas cantidades. Y por último, la tercera acción que debemos llevar, que haga a cabo por nuestra parte, será tenerlo en cuenta para el proceso de nómina e introducirlo en nuestro sistema. ¿Vale? Bueno, incidir en que, digamos que cada notificación de embargo
tiene la posibilidad un poco de dar unas instrucciones específicas sobre cómo debe ser respondido, tramitado, los plazos. Generalmente son más genéricos y no lo hacen, y estamos sujetos pues a unos plazos más bien generales, pero que seáis conocedores de que cada embargo puede explicar un poco la manera de actuar frente a esa obligación. Como os decíamos, el tercer paso al final es aplicarlo en la nómina y llevar a cabo, digamos, el descuento del propio embargo, ejercer con la obligación, que bueno, os voy a explicar un poco por encima cómo es, sobre todo para tener en cuenta en un caso concreto. Como veis, aquí tenemos un pequeño esquema sobre los tramos del embargo, ¿vale? Como muchas otras cosas en el proceso laboral, va conforme al poder, digamos, a la retribución del empleado, al poder adquisitivo que tiene el empleado con ello, y de esa manera se retiene según estos tramos. Como veis, hacemos hincapié en el primero, en el azul, sobre los primeros 950 euros, que como sabéis coincide con el salario mínimo interprofesional, de los cuales estos son inembargables. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador está por debajo de esta cantidad, percibe por debajo de esta cantidad por alguna cuestión, como puede ser pues algún tipo de descuento o alguna situación especial en nómina, puede ser que ese embargo no se aplique durante ese mes. Esto lo quería citar un poco por algunas veces que nos comentáis, pues hemos comunicado un embargo, ¿no? Y no sale reflejado en el proceso de nómina. Puede ser este caso. Tenéis que fijaros que si en este caso pues está por debajo de los 950, no se le puede embargar nada de salario. Y luego a partir de ahí, pues como veis, va sumando también sobre los siguientes tramos salariales. Los segundos 950 euros que cobrase el trabajador se embargarían por un 30%, y así un poco sucesivamente, ¿vale? Siempre 950, el siguiente tramo sería un 50% de su salario, los quintos 950 un 75%, y por último llegaríamos hasta los 950 últimos euros, que se embargarían en un 90%. Como veis, debajo tenéis el desglose, un poco de las cantidades de un ejemplo que ponemos de un trabajador que cobrase esos 5.700 euros al mes, y veis más o menos un estimado de según los tramos, cuánto se le embargaría por cada tramo y la cantidad total que se le llegaría a poder embargar en caso de que cobrase ese salario. Esto, como digo, lo reflejamos nosotros directamente en nómina, y así os aparecerá directamente ese descuento en el documento de pago que vosotros recibís a final de mes de cada trabajador. Entonces, aquí llegamos un poco a vuestra parte, que es cómo ingresamos ese embargo. Como sabéis, nosotros como sociedad, digamos, tenemos la obligación de retenerle esa cantidad de embargo para que el trabajador no la cobre, y nosotros ingresarla directamente a la administración pertinente para así ir saldando la deuda en nombre un poco del propio trabajador, pero como digo siempre, como obligados. Entonces, un poco surge la duda de qué plazo tenemos para hacer ese ingreso, ¿no? De aquí, pues dos cuestiones. El plazo en sí no es un plazo como pueden ser los de la Seguridad Social, que sea concreto y esté exigido. Como comentábamos antes, también puede estar indicado en la propia notificación del embargo, pero de no ser así, que es en la mayoría de ellos, hay que un poco acogerse a la costumbre y un poco también a la lógica de ello. Aquí en la diapositiva os explicábamos que dentro de los primeros 5 días del mes siguiente sería el plazo estimado para abonar estos embargos. Esto va un poco todo en relación a cuando también se paguen las nóminas, cuando tengáis el recibo de pago. Un poco lo que os recomendamos y lo más adecuado al final sería que en el momento que vosotros hagáis el pago de las nóminas, que ya será posterior a que hayáis recibido este documento de pago, donde podáis observar qué empleados tienen embargos, en qué cantidad y a qué administración debe ser dirigida, pues realicéis de la misma manera que realizáis el pago de las nóminas, pues que realicéis el pago de los embargos a las administraciones. Como sabéis, y comentaba antes, para hacer el pago, en cada notificación pone un poco las instrucciones. Nosotros siempre en el correo en lo que os lo comunicamos os solemos poner un poco más la explicación para facilitaros el pago de este, y al final es básicamente pues dirigir el pago a la administración correspondiente mediante pues un pago ordinario en vuestro banco, para que así quede saldada dicha obligación.
Vale, aquí bueno, hemos añadido una diapositiva sobre el riesgos y sanciones del incumplimiento, en este caso es sobre los embargos, ya que quizá es un poco el tema más desconocido de todos los que vamos a tratar y podéis ver un poco las cantidades de no cumplir las obligaciones. He de decir que no tan solo es en los embargos, todo lo que está cogido a plazos tenéis que tener en cuenta que entra en el riesgo de que de no cumplirlos se nos pueda sancionar administrativa y económicamente por ello. ¿Vale? Por eso la importancia sobre todo de cumplirlos. En este caso, pues podéis ver las multas que referenciamos aquí en esta diapositiva. Y luego, bueno, un poco también para una pregunta que suele surgir a menudo en la gestión diaria es cuando, por ejemplo, no somos conocedores de un embargo por alguna cuestión, bueno, la propia administración suele notificar para obligarnos digamos, a realizar ese pago y para cerciorarse de que somos conocedores de la situación y de nuestra obligación. En el caso de nosotros no hacer este ingreso en el plazo indicado, al final la empresa puede no solo ser la obligada a hacer ese ingreso, sino que puede ser el objetivo de la deuda, digamos. O sea, cambiaría de pues la cantidad no ingresada por un embargo. Si el trabajador debería haber ingresado 300 euros, al final será la empresa la responsable de que esos 300 euros no se hayan ingresado y, por tanto, se convertirá no solo en la obligada, como digo, sino en la propia deudora del embargo. Vale. Y bueno, por último, vamos a entrar en el último apartado sobre despidos y cese de los empleados, que nuevamente os va a comentar mi compañera Sari. Vale, pasamos ahora ya a otro bloque. En este caso hablaremos de los plazos que tenemos para comunicar despidos o los ceses de empleados. Vamos primero a lo que serían los ceses de empleados, que serían, por ejemplo, los fines de contrato temporal o, por su parte, una baja voluntaria que notifica al propio empleado. Si estamos dentro de un contrato temporal, sabemos que tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin. Bueno, entonces, en los contratos que tienen una duración inferior al año o llegan hasta el año, es decir, menos de un año o hasta un año de duración, la empresa no tiene la obligación de preavisar al empleado por escrito ni verbalmente, puede hacerlo de forma, porque la empresa lo cree conveniente, pero no es obligatorio legalmente que la empresa preavise al trabajador de que no se le va a renovar. Ya que el trabajador, desde que ha firmado el contrato de trabajo temporal, conoce la fecha de fin de este, ya que, como he dicho, tiene una fecha de inicio y una fecha fin. En aquellos contratos temporales de una duración superior al año, sí que tenemos la obligación como empresa de preavisar al trabajador con 15 días de antelación de que no se le va a renovar llegada a esa fecha fin. ¿Vale? Esta comunicación debe realizarse como cualquier otra por escrito, donde se le indica al trabajador que no se le va a renovar su contrato temporal, que por tanto se dará por finalizada la relación laboral por haber expirado la duración del mismo, y debe indicarse todo, el motivo y la fecha de cese, ¿vale? Que sería el último día de trabajo del empleado. Este documento lo deberá firmar tanto la empresa como el trabajador y quedarse una copia a ambas partes. En casos de dimisiones de empleado, como sabemos, aquí, según la duración del contrato, metemos un periodo de prueba, ¿vale? Una vez superado este periodo de prueba, si el trabajador continúa en la empresa y una vez superado el periodo de prueba decide que no quiere continuar en la relación con la empresa y por tanto dimite y presenta su baja voluntaria mediante escrito en la que indica la fecha en la que dejará de trabajar para la empresa, tiene la obligación de preavisar a la empresa con 15 días. Este preaviso se establece para que la empresa pueda organizarse, ya que va a perder a un empleado de su organización. Entonces, el trabajador sí que tiene la obligación de preavisar a la empresa. En caso de no hacerlo, la empresa estará en todo su derecho de descontarle los días de no preaviso en la liquidación de su cese. ¿Vale? Estos 15 días o el periodo que corresponda de no preaviso se le descontará a razón de medio salario diario en la nómina del trabajador. ¿Vale? Que se indicará en este concepto, descuento por no preaviso. Este preaviso
podrá ser demostrable de que el trabajador no lo ha realizado, ya que, como digo, tiene que entregar obligatoriamente una carta de cese a la empresa. Sin esta carta de cese, donde dimite voluntariamente, es recomendable no realizar un cese por esta causa, ya que es obligatorio tener antes una carta donde el trabajador indique que desea dimitir en la empresa. Por tanto, en esa carta tendrá que indicar una fecha en la que entrega la carta a la empresa y la fecha en la que dimite. Desde ahí podremos calcular el preaviso que ha realizado. Nunca debemos, por ello, aceptar una dimisión verbalmente que no se haya realizado previamente por escrito. Vale. Luego ya hablamos de despidos, que podría ser, bueno, dentro del periodo de prueba, un despido por no haber superado el periodo de prueba. Aquí en el periodo de prueba hablamos que tanto el trabajador como el empleado pueden cesar la relación laboral. En este caso, como estamos dentro del periodo de prueba, ninguna de las partes tiene obligación de realizar un preaviso, ¿vale? De que ni por voluntad de la empresa ni por voluntad del empleado no es necesario realizar un preaviso. Vale, en cuanto a los despidos, tenemos el despido objetivo y el disciplinario, ¿vale? En este caso, en estos casos de despido, el despido objetivo sí que conlleva obligatoriamente realizar un preaviso de 15 días al empleado, ¿vale? Porque ya que igual que en el caso de una dimisión, el empleado tiene que preavisar para que la empresa pueda organizarse. En un despido objetivo, que es por causas imputables a la empresa tiene que dar la oportunidad al trabajador de que se pueda organizar. Puede ser realizando una búsqueda de empleo o intentar buscar otras vías para no quedarse en desempleo, ¿vale? Entonces, el preaviso está previsto eso, para que el trabajador pueda organizarse también. Por eso la empresa tiene la obligación de preavisarlo con 15 días. Esto solo en casos de despido objetivo, ya que, como digo, son por causas imputables a la empresa, que pueden ser causas económicas, objetivas, de producción, que la empresa no pueda soportar y, por tanto, tiene que prescindir de ese empleado o empleados. En caso de no realizar el preaviso obligatorio, la empresa tendrá que abonárselo en la nómina al empleado, por la misma cantidad que en el caso de una dimisión, es decir, por medio salario diario por los días de no preaviso realizado. En los casos de despido disciplinario, hablamos que el despido disciplinario se realiza para aquellos casos en los que el trabajador comete una infracción de su contrato laboral. Por tanto, como es una sanción disciplinaria que se realiza al trabajador, la empresa no tiene una obligación de preavisarle, ¿vale? Porque se da por hecho que el trabajador ha incumplido su contrato de trabajo. Aquí entramos que las causas de despido disciplinario son las que están en el artículo 45 y siguientes del convenio de aplicación, ¿vale? Son las causas que pueden causar un despido disciplinario y por eso debe estar motivado. Ambos despidos, tanto el objetivo como el disciplinario, deben ser comunicados por escrito. Como hablamos antes en el caso de la dimisión, que es obligatorio que el trabajador entregue una carta escrita a la empresa tiene la obligación, cuando despide a un trabajador, ya sea por no haber superado el periodo de prueba, por un despido objetivo o un despido disciplinario, de avisarle por escrito. En esta carta tiene que realizarse de una forma correcta, ¿vale? Tiene su forma y su plazo de entrega, como hablábamos. Si incumplimos la forma de la carta, el trabajador podría considerar que que el despido es injustificado. Por eso es muy importante atender a la forma de entregar y de escribir esa carta al empleado, de la información que tiene que llevar consigo esa carta, que es obligatoriamente los motivos que causan ese despido y la fecha en que se hará efectivo el despido del empleado, para que el trabajador sepa el último día que estará en la empresa. Vale, hasta aquí hemos llegado con los plazos que la empresa debe tener en cuenta en la gestión laboral. Si tenéis alguna duda, podéis hacerla ahora. Hola, muchísimas gracias, Sari, Rubén. Pues lo que os ha dicho Sari, si tenéis alguna duda, tenéis un cajetín donde podréis dejarlas y la respondemos ahora, en el momento.
Bueno, parece que estamos un poco tímidos o que lo habéis explicado súper bien y no hay ninguna duda. Así que, oye, genial. De todas formas, a todos los que estéis presentes, si tenéis cualquier duda, tenéis a vuestro gestor que os resolverá sin ningún tipo de problema, pues ya sea por teléfono o por email o abriendo un chat desde la aplicación. Así que nada, esperamos un minutillo a ver si alguien se aventura y si no, pues daríamos por terminada la sesión. Bueno. Nada, lo habéis dejado clarísimo, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuenísima. Pues nada, no hay ninguna pregunta. Nada, Rubén, Sari, muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis estado conectados. Recordaros que el mes que viene tendremos otra sesión. Os mantendremos informado de todo ello y independientemente cualquier duda que tengáis, tenéis a vuestro equipo de gestores, a vuestro gestor personalizado que os responderá a cualquier duda. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Que tengáis un muy buen día y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.